Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlas. Espero que se estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los medicamentos gástricos. Ya estamos a una clase, aparte de esta, de terminar el contenido. Luego vamos a tener nuestro examen final de la tercera unidad. Tenemos luego una clase de repaso y el examen final. Espero que estén aprendiendo mucho, poniendo atención en todas sus clases. Ya ven, como si nada, les dije que esperaba que no tiraran la toalla, porque ya estamos a punto de terminar este semestre y con todas las dificultades que hubo en la pandemia, trabajo. Yo las felicito por llegar hasta acá, las exhorto a terminar, a dar la última mía ya, previo a esos exámenes finales, a esforzarse, a sacar las notas, a aprender, más importante también aprender, para poder ejercer, ¿verdad? Esta noble profesión a la cual nos hemos decidido dedicar. El día de hoy nuestra clase, como siempre, va a ser muy sencilla, básica, práctica principalmente acerca de lo que ustedes como personal de enfermería deben de saber acerca de los medicamentos que se utilizan a nivel gástrico. Bueno, entonces tenemos acá nuestro estómago, ¿verdad? En este caso, pues simula estar lleno por contenido gástrico. Entonces vamos a ir a la comida viene por acá, pasa a través del esófago, aquí hay un esfínter, es decir, un anillo que se contrae, se abre y se cierra cuando nosotros tragamos y entonces introduce el contenido, mantiene el contenido dentro del estómago de manera que no debería de haber una regurgitación o un regreso del material gástrico. El material gástrico pues es metabolizado, se destruye y se absorbe a nivel intestinal, entonces pasa después del estómago al intestino delgado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones de nuestro estómago? Bueno, el estómago tiene funciones motoras y funciones secretoras. Dentro de las motoras tenemos que funciona como un almacén del contenido gástrico, es decir, nosotros nos alimentamos, masticamos, deglutimos, tragamos y dentro del fondo gástrico se almacena lo que es el bolo alimenticio. Ahí se mezcla también. Nosotros probablemente comemos primero lo salado, después lo dulce, en el estómago se mezcla y luego se produce lo que es el vaciamiento. Importante es que se produce a nivel gástrico lo que es el ácido gástrico para poder romper todos los enlaces y convertir los alimentos en proteínas, en carbohidratos principalmente, ¿verdad? Y vamos a ver de las funciones secretoras que hay funciones oxíntricas o gástricas y a nivel de píloro, pilóricas. En las gástricas tenemos las células parietales que producen ácido clorhídrico y el pepsinógeno. Y en las gástricas también tenemos las células principales que producen pepsinógeno. En las pilóricas producen lo que es moco y la gastrina. El moco no es un moco como el de la nariz, es un moco un poquito menos denso, pero que ayuda al metabolismo gástrico. Y la gastrina, pues que es la sustancia que se libera cuando el estómago está vacío durante mucho tiempo y es lo que estimula a nivel cerebral el hambre. Entonces vamos a hablar de una de las principales enfermedades, el reflujo gastroesofágico. Como decíamos, pues hay un esfínter, ¿verdad? Que está viene a nivel de diafragma, ¿verdad? Y entonces está el esfínter esofágico inferior y el superior. Es como que fuera un tapón. Muchas veces este esfínter puede estar flojo, por así decirlo, y entonces el ácido, el contenido gástrico regresa hacia la garganta. Las personas generalmente se pueden quejar de que se despiertan ahogándose, una sensación de ardor, quemazón en garganta, tienen mal aliento, ¿verdad? Entonces, porque
Eso principalmente desde noche están dormidos, entonces comen mucho en la cena y cuando se van a dormir ocurre esto. Entonces así es como se ve el esfínter, ¿verdad? El esófago, acá viene el esfínter, que es lo que se abre y se cierra. Y a veces ese, pues, hay apertura y hay un reflujo de líquido gastroesofágico. Entonces, dice que el reflujo gastroesofágico es una afección en la cual el contenido estomacal se devuelve del estómago hacia el esófago, ¿verdad? El conducto que va desde la boca hacia el estómago. ¿Por qué se da este reflujo? Bueno, principalmente cuando la válvula que está entre estómago y esófago, es decir, el esfínter esofágico inferior, no se cierra de una manera correcta. ¿Qué puede provocar este reflujo? Bueno, la obesidad es una de las principales causas, también el embarazo. Hay muchas mujeres embarazadas que aumentan la producción del ácido gástrico, por lo tanto hay gastritis y puede haber un reflujo gastroesofágico. A veces duermen sentadas, duermen hasta con 3, 4 almohadas. El consumo de café, pero así exagerado, y el tabaquismo, es decir, fumar en bebidas cítricas, productos en base de tomates, chocolates, mentas y comidas con mucha grasa. Entonces, ¿qué síntomas tiene el paciente? Los pacientes se quejan de tener una sensación de quemazón, dolor a nivel retroesternal, entonces por eso a veces se confunde con síntomas de un infarto. El paciente dice, ay, es que siento una sensación de ardor, quemazón, dolor por acá, en el pecho. Puede haber regurgitación o vómitos, ¿verdad? Puede haber eructos muy copiosos, de alto volumen, incluso algunos de mal humor. El paciente puede, de mal olor, perdón. El paciente puede tener dolor abdominal, una sensación de pesadez después de las comidas, náuseas y ¿qué recomendaciones se le da antes de darle tratamiento a un paciente? Bueno, pues principalmente bajar de peso, consumir en la noche lo más moderado posible, idealmente pues una ensalada que no incluya limón, ningún cítrico, dormir con más de una almohada, bajar de peso, de obesidad, evitar prendas que presionen el abdomen o compriman el abdomen, evitar esas comidas copiosas, no acostarse inmediatamente después de ingerir alimentos, ¿verdad? Se recomienda pues hacer una actividad como por ejemplo caminar 30 minutos para ayudar a la digestión, al proceso de la digestión. ¿Qué es la gastritis? Bueno, si se dan cuenta que está el estómago con carita de dolor y fuego, bueno, la gastritis es una inflamación de la mucosa a nivel intestinal y del estómago. Hay una bacteria que la puede producir, que es la Helicobacter pylori, que ocasiona en la mayoría de los casos una gastritis crónica. El paciente puede tener vómitos, náuseas, un malestar, anorexia, es decir, se le quita el hambre, pero es por las molestias gástricas que tiene. Hay una opción de realizar un tratamiento nutricional haciendo comidas pequeñas, pero con mayor frecuencia, es decir, no comen 3 veces al día, sino 6, 8 veces al día, porciones pequeñas, evitan el consumo de grasas, evitar periodos de ayuno prolongado, es decir, mayores de 8 horas, 6 horas, porque aumenta la producción de ácido gástrico, esto aumenta las molestias, ¿verdad? Y el daño a la mucosa gástrica. Evitan también las bebidas carbonatadas, los refrescos, ¿verdad? Las gaseosas, el café, el té, el negro, la pimienta, el chile y muchos condimentos más que pueden ser irritantes a la mucosa gástrica y tomar agua simple en forma abundante. Es una de las causas principales tratamientos. Tenemos acá entonces la gastritis, ¿verdad? Aquí está la Helicobacter pylori, es una bacteria que generalmente puede adquirirse al comer en cualquier lugar, no es visible a nivel a simple vista, es decir, ustedes me dicen, ay, me estoy comiendo y ahí va el helicóbacter. No, es a nivel, se hace una endoscopía, se toman biopsias, ¿verdad? Entonces, bajo anestesia, y eso se manda con el patólogo. Hay otra manera de hacer este examen y es a través de unas cápsulas que tienen como un video adentro. Entonces se toman esas cápsulas, van tomando esas cápsulas un video por donde van pasando y de repente pueden tomar a veces biopsias, ¿verdad? Entonces se ve el daño de la tensión tisular. Entonces así es como debería de verse un estómago sano. Acá ya se ve una úlcera gástrica, si se dan cuenta, causada por la Helicobacter pylori.
Entonces hay una mucosa, submucosa, ¿verdad? Que puede estar lesionada. Entonces una endoscopía o gastroscopía se ve el tejido normal y acá se ve la gastritis como un tejido inflamatorio. Entonces tenemos que el paciente tiene dolor, náuseas, vómitos, esa sensación de quemazón, ¿verdad? Entonces, y se siente pesado, aunque no haya comido o aunque no haya ingerido ningún alimento. Aquí tenemos más o menos cómo se ve en microscopio la bacteria Helicobacter pylori. Es un tratamiento crónico, generalmente son más de 15 días en donde se administran 3 tipos de medicamentos, 2 antibióticos, un inhibidor de la bomba de protones, ¿verdad? Para disminuir el ácido la producción del ácido gástrico, porque si esto no se ataca, lo que puede pasar es que puede perforar esa bacteria la pared gástrica y entonces forma lo que es una úlcera. Y esto es bien delicado porque el paciente puede tener una úlcera en un lugar donde convergen vasos sanguíneos que son muy tortuosos y entonces provoca lo que es una hemorragia gastrointestinal superior, que es un motivo de emergencia, consulta de emergencia, en donde el paciente llega vomitando sangre rutilante y puede llegar a descompensarse rápidamente, comprometer su vida, requerir inmediato transfusiones sanguíneas o una cirugía. Entonces es un cuadro que si no se le da tratamiento a tiempo, o sea, el cuerpo empieza a dar síntomas, empieza a dar señales de alarma, empieza a decir, a avisar que algo no está bien. Si no le ponemos atención, entonces esto puede progresar y ser más complicado. Entonces, no es lo mismo. Yo sé que es caro administrar el tratamiento durante 15 días y los medicamentos, pero es más caro llegar a necesitar un tipo de intervención más compleja que pueda incluso comprometer nuestra vida. Como siempre dicen, lo barato siempre sale caro. Entonces es importante siempre prevenir más que lamentar. Entonces, si tienen alguna de ustedes síntomas de algún tipo de enfermedad, es bueno que hagan una consulta con el gastroenterólogo, ¿verdad? Ustedes o sus familias. Bueno, ahora vamos a hablar de la úlcera. La úlcera puede ser duodenal o gástrica, es decir, que puede estar acá en el estomaguito o en duodeno, que es el inicio del intestino delgado. Entonces, la incidencia, personas de 30 a 60 años, casi siempre la úlcera va a ser gástrica y en mayores de 50 años, pues va a ser también gástrica. Luego, la etiología, pues tener un Helicobacter pylori, tener el grupo sanguíneo O, una insuficiencia renal crónica, ser alcohólico, fumar, tener cirrosis, tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el estrés. Para la gástrica, pues tener Helicobacter pylori, gastritis, alcohol, tabaco. Ahí son las iniciales de antiinflamatorios no esteroideos y el estrés. Entonces, ¿cuáles son sus características? Bueno, aumenta la secreción de ácido en la duodenal. En la gástrica a veces disminuye, puede haber pérdida de peso, un dolor de 2 a 4 horas después de haber ingerido alimentos, dolor 1 o 2 horas después de haber ingerido alimentos. Se alivia al ingerir duodenal, se alivia al ingerir antiácidos y la gástrica pues se alivia al vomitar. Hay bajo riesgo de sangrado y en la gástrica alto riesgo de sangrado. Hay una alta probabilidad de perforación y hay una baja probabilidad de perforación. Entonces son las diferencias de úlcera duodenal y de úlcera gástrica. Medicamentos que nos pueden ayudar, como les dije, cuando es un diagnóstico por Helicobacter pylori, generalmente se asocian 3 medicamentos. Ahora, en este caso vamos a hablar de los antihistamínicos H2. ¿Se recuerdan que tuvimos una clase de antihistamínicos en donde se habló de los receptores histamínicos, ¿sí? Que tenían una función gástrica en la producción del ácido gástrico? Bueno, pues aquí tenemos los antihistamínicos H2, que son la cimetidina, famotidina, isaditina, ranitidina y roxatidina. ¿Qué hacen ellos? Disminuyen la producción del ácido gástrico ya que bloquean competitivamente y de manera reversible los receptores H2 de histamina, principalmente localizados en la célula parietal, es decir, en estómago.
Inhiben la secreción del ácido basal controlada por histamina, gastrina y acetilcolina, así como la inducida por estímulos como son alimentos y la digestión gástrica. Entonces, son medicamentos que se toman, cualquiera tiene su botiquín, Pepto-Bismol, hidróxido de aluminio, ¿verdad? Entonces, son medicamentos que pueden ingerirse. Ahora, hay que tener mucho cuidado en pacientes con insuficiencias renales o insuficiencias hepáticas, debido a que si se les administran este tipo de medicamentos, podemos llegar a comprometer su estado hemodinámico y más que todo su hemodinamia a nivel de sodio y potasio, y comprometer incluso su vida o su función cardíaca. Entonces, no es solo darlo al libitum, nos venden libres, sin recetas algunas veces, pero eso no significa que nos podamos automedicar. Siempre es más importante diagnosticar y encontrar el origen para poder brindarle una adecuada atención. Tenemos también los protectores de la mucosa. Por ejemplo, tenemos, disminuyen la liberación de histamina por los mastocitos, histocitos de la mucosa gástrica, el gastrodinol, Dioflas, el Urval, Misoprostol, Cytotec, ¿verdad? Inhiben más que todo el análogo de la prostaglandina E1. Entonces, esto es como que a grandes modos la función que hacen, pero no es que tengan que memorizar todo el medicamento ni lo que hace. Luego tenemos los famosos inhibidores de la bomba de protones y me gustó que encontré este dibujito. Entonces tenemos la disfagia, que es dolor al tragar, un paciente con dolor retroesternal, principalmente después de haber comido, y la acidez estomacal. De los inhibidores de la bomba de protones tenemos a los famosos omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y esomeprazol. Yo sé que han escuchado esos nombres o han tenido que administrar ese tipo de medicamentos vía oral o vía intravenosa a algún paciente. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene un reflujo gastroesofágico, puede tener una úlcera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la célula parietal está produciendo el ácido, ¿verdad? El ácido gástrico. Y entonces dice que después de absorber los inhibidores, es decir, un omeprazol, un lansoprazol, pantoprazol o esomeprazol, este se difunde dentro de las células parietales, es decir, entra a la célula, se acumulan los canículos secretores y se activa en el medio ácido. Entonces se une a la bomba ATPasa, así se llama, la enzima hidrógeno potasio, e inactiva de manera reversible su función de bomba. El bloqueo se produce en paso final de la producción del ácido gástrico, y estos fármacos son efectivos independientemente de cuáles sean los protectores que estimulan la secreción. Es decir, que hay dentro de la célula parietal un complejo o una bomba que produce el ácido gástrico o clorhídrico a nivel gástrico, entonces los inhibe, es decir, la paraliza a nivel, ya en el último paso para liberar el ácido gástrico. Entonces llegan los inhibidores de la bomba de protones, por eso se llaman así. ¿Se recuerdan? Protones, electrones, carga positiva, carga negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando se bloquea, entonces hay disminución de la producción de ácido. Al haber disminución de producción de ácido gástrico, hay menos ácido gástrico, menos lesión a nivel si hay una úlcera, ¿verdad? Entonces mejora la úlcera y disminuye el reflujo, y el paciente tiene alivio de las gastropatías, o decir, síntomas gástricos, y de la acidez péptica. Así es como funciona. Luego tenemos los fármacos antidiarreicos. Estos hay que tener mucho cuidado al utilizarlos. Ya estamos a hablar de intestino delgado, intestino grueso, porque, bueno, para comenzar, ¿qué se llama diarrea? Diarrea puede ser aumento en volumen de las deposiciones de heces, aumento en la fluidez de las deposiciones de heces, o aumento de las frecuencias de las deposiciones. Es decir, puede aumentar el volumen, puede aumentar el fluido y puede aumentar la frecuencia. No necesariamente las tres. Con una de las tres que aumente ya estamos hablando de diarrea para un paciente. Las hay agudas y hay crónicas. Las agudas generalmente son por alguna infección. ¿Se recuerdan que vimos infecciones por parásitos y protozoarios? Bueno, pues cuando alguno de estos bichitos o incluso virales las hay una infección, una diarrea aguda. Ahora, hay enfermedades diarreicas crónicas. Estas pueden ser secundarias a una enfermedad inflamatoria crónica o bien a una enfermedad de Crohn.
¿sí? Son dos causas importantes. Se habla de diarrea aguda, la que inicia súbitamente y así súbitamente termina, si se administran medicamentos. Las crónicas son aquellas que duran más de una semana o son cíclicas, por así decirlo. Una semana está bien el paciente, a la segunda semana tiene diarrea, se le hacen exámenes de ese, sale negativo para ningún virus, rotasario ni nada, y a las 2 semanas otra vez el paciente empieza a perder peso. Lo más dramático de una diarrea es la deshidratación, por eso es grave en niños y en personas de la tercera edad, y un desequilibrio hidroelectrolítico que compromete la vida en pacientes de insuficientes renales e insuficientes hepáticos. Entonces, no se trata solo de, ay, me dio diarrea, me voy a tomar un antidiarreico. No. Yo sé que muchas veces se hace porque, bueno, tienen turno, tienen que ir a trabajar y pues de plano, ¿verdad? No van a estar, es incómodo ir a trabajar teniendo esta patología. Pero lo más importante es ir al origen, porque podemos descubrir alguna enfermedad crónica, incluso hay cierto tipo de divertículos o cáncer que puedan provocar esta sintomatología. Entonces tenemos los fármacos antidiarreicos, los hay inhibidores de la motilidad, es decir, que disminuyen el movimiento o el peristaltismo intestinal. ¿Han escuchado el Alcade? Eso es lo que hace. Los absorbentes intestinales también que paralizan el intestino y los inhibidores de la hipersecreción intestinal disminuyen la producción de ácido, de líquido y la producción, la estimulación de moco también. Entonces, siempre, siempre, siempre es importante conseguir el origen de ese tipo de diarreias. Y pues esto es principalmente la clase del día de hoy. Como les digo, es una clase bien corta. Sin embargo, es muy interesante en cuanto a todo el contenido que debemos de tener y el cuidado que debemos de tener en nuestra higiene a nivel gastrointestinal. Cualquier duda, comentario, lo pueden hacer a través de WhatsApp o a través de mi correo. Estoy a la orden para servirles y pues solamente sería de complementar con un artículo que un folleto sencillo que les deje de material gástrico y la clase del día de hoy. Así que éxitos, espero que estén muy bien, se cuidan y estamos en contacto.